las hierbas y los peces, los osos y las mariposas, las petunias y los perros de las praderas. La variedad de formas de vida con las que compartimos esta tierra es sorprendente. Pero del mismo modo que estas vidas son tan diferentes entre sí, todas comparten algo en común. Todas necesitan de ciertos elementos químicos para sobrevivir. El ciclo del nitrógeno. Uno de los más importantes es el nitrógeno, y veremos hoy cómo los seres vivos obtienen el nitrógeno que necesitan y cómo éste se recicla a través de la naturaleza. Todos los seres vivos, ya sea un pájaro, un hongo en una rama podrida, un animal merodeador o todo otro organismo, deben tener nitrógeno. Sin él, ellos no pueden producir los aminoácidos, ni las proteínas, ni los otros compuestos que son necesarios. Casi todas las plantas absorben el nitrógeno que necesitan de la tierra o del agua en la que crecen. Los animales, a su vez, obtienen el nitrógeno necesario al alimentarse de plantas, o en el caso de los carnívoros, alimentándose de animales que se alimentaron de plantas. Pero más allá de cómo los organismos obtienen el nitrógeno, el hecho es que sin él se morirían. Obviamente es vital entonces que la naturaleza no se quede sin nitrógeno. Y a primera vista, no pareciera que hay muchas posibilidades de que esto suceda. Esto es así porque el nitrógeno conforma más de las 3/4 partes del aire que nos rodea, y con una atmósfera tan rica en nitrógeno, se podría pensar que hay más que suficiente para seguir. Esto no es así, sin embargo, porque el nitrógeno del aire que nos rodea es de una clase inadecuada. Y el motivo de ello es que la mayoría de las plantas no pueden utilizar el nitrógeno en su forma pura, que es en la forma en que se encuentra en la atmósfera. En vez, ellas necesitan de nitrógeno que haya sido fijado o combinado con otros elementos para transformarse en compuestos. Afortunadamente, la naturaleza tiene varias maneras diferentes de hacer esto. Los relámpagos son una forma. Provocan que los átomos de nitrógeno y de oxígeno que están en el aire se combinen. El compuesto de nitrógeno resultante se mezcla luego con la lluvia y cae a la tierra, donde sobrelleva cambios químicos que le facilitan a las plantas la absorción del nitrógeno que contiene. La mencionada fijación de potencia de los relámpagos suministra una gran cantidad de nitrógeno para las plantas. Sin embargo, existe mucho más de él fijado en la tierra, y este es un hecho del cual los granjeros sacaron gran ventaja al rotar los cultivos. Como el caso del maíz, que rápidamente agota el nitrógeno del suelo y se rota con soja, arvejas, alfalfa, trébol. Estas plantas se denominan leguminosas. Las leguminosas actúan como fábricas naturales de fertilizante y mandan grandes cantidades de nitrógeno de vuelta a la tierra. Y aquí vemos a los pequeños nódulos con forma de arveja que crecen en las raíces de la soja y otras legumbres. Estos nódulos son el corazón del sorprendente proceso de fertilización natural. Están provocados por bacterias como las que vemos aquí, magnificada millones de veces en este corte de un nódulo de soja. Estas bacterias fijan o cambian al nitrógeno en una forma en que las plantas lo pueden utilizar. Y viven en forma simbiótica o en una relación mutuamente benéfica con las legumbres. Como su parte de trato, la leguminosa huésped suministra los carbohidratos que la bacteria utiliza como alimento. A cambio, la bacteria convierte o fija el gas nitrógeno en la tierra en compuestos que la leguminosa huésped puede utilizar. Este proceso a menudo produce un exceso de nitrógeno que es liberado hacia el suelo, fertilizándolo. Aunque las bacterias que viven con la soja u otras leguminosas son tan importantes, no son los únicos microbios que fijan el nitrógeno.
la Tierra es también el hogar de bacterias libres que son fijadoras de nitrógeno. Al igual que las que viven con las legumbres, estos microbios también fijan el nitrógeno. Una vez que el nitrógeno fue fijado de una forma o de otra, las plantas, como los pastos, pueden entonces absorberlo y hacerlo formar parte de sus propios tejidos. Cuando los animales comen estas plantas, parte del nitrógeno de las mismas es empleado por los animales para sintetizar o hacer sus propios tejidos. Hasta el momento hemos visto cómo los rayos y las bacterias fijan los átomos de nitrógeno en compuestos que pueden ser empleados por plantas y formar parte de sus tejidos y aquellos de los animales que los comen. Este envío de átomos de nitrógeno hacia plantas vivas y tejidos animales es la síntesis o la construcción, que es parte del ciclo del nitrógeno. Además, el ciclo del nitrógeno tiene también una parte baja. Esto, la degradación o ruptura del ciclo, tiene lugar cuando los organismos muertos, estiércol y otros desperdicios similares, degradan y en este proceso liberan compuestos de nitrógeno de sus tejidos podridos, poniéndolos así a disposición de una nueva generación de seres vivos. No todos los compuestos del nitrógeno liberados por la degradación son reutilizados inmediatamente. Algunos primero reciben la actividad de bacterias desnitrificadoras. Estas bacterias reciben energía de los tejidos en descomposición y al hacerlo convierten parte del nitrógeno de los tejidos podridos en gas nitrógeno libre. Este gas es enviado de regreso al medio ambiente, donde está libre para comenzar nuevamente el ciclo. Antes vimos cómo los granjeros se benefician del ciclo del nitrógeno de la naturaleza al plantar soja y otras leguminosas como el trébol para restaurar el nitrógeno en sus campos. Los granjeros también se involucran en el ciclo del nitrógeno cuando utilizan fertilizantes artificiales. Muchos cultivos modernos necesitan del nitrógeno extra que dichos fertilizantes suministran. Lamentablemente, sin embargo, su utilización no está libre de problemas. En muchas regiones el suministro de agua fue seriamente contaminado por el nitrógeno. Por ejemplo, el agua en algunas regiones está tan cargada de nitrógeno que es peligroso beberla. Los expertos piensan que los fertilizantes de nitrógeno provocan mucha de esta polución cuando se introducen en la tierra y en las napas de agua subterránea. Aún las grandes reservas de agua, como la bahía Chesapeake, el estuario más grande de Estados Unidos, está siendo contaminado por el nitrógeno. En el caso de la bahía, la mayoría de los problemas provienen de los fertilizantes ricos en nitrógeno y de los millones de toneladas de estiércol y del nitrógeno que contienen. Estos polucionantes ricos en nitrógeno limpian muchas granjas y lo llevan en sus muchas corrientes y ríos que desembocan en la bahía. Este nitrógeno extra puede provocar que las plantas acuáticas crezcan tan rápido que se desarrollen situaciones en las que en este proceso roben del agua su oxígeno disuelto, sofocando así a los peces y otros organismos. Pero las técnicas modernas de granja, las inmensas cantidades de fertilizantes, los animales productores de desperdicios, que muy a menudo son parte de esto, no son las únicas actividades que están molestando al ciclo del nitrógeno. Las emanaciones de nuestros vehículos que funcionan por combustión de fósiles y las emanaciones de los generadores agregan también una gran cantidad de nitrógeno al medio ambiente. Y cuando el agua de la atmósfera se combina con esta polución de nitrógeno, a menudo regresa a la Tierra en forma de lluvia ácida, nieve u otras precipitaciones que están destruyendo a tantas reservas naturales del mundo. Las precipitaciones ácidas están haciendo que muchas reservas de agua se vuelvan tan ácidas que un gran número de especies acuáticas, muchas de las cuales tienen gran importancia comercial, estén siendo seriamente dañadas. Como hemos visto, el nitrógeno es vital para la vida. Sin él no habría plantas,
animales u otros organismos. No habría vida en general. Afortunadamente, el proceso de reciclaje de la naturaleza que denominamos el ciclo del nitrógeno nos asegura que tanto nosotros como el resto de los seres vivos obtengamos todo lo necesario. El siguiente cuestionario los ayudará a descubrir cuánto recuerdan sobre el ciclo del nitrógeno. La consigna es sencilla. Establezcan si es verdadero o falso, o llenen el espacio completando la frase con la respuesta correcta al oír este sonido. ¿Verdadero o falso? El nitrógeno conforma más de la mitad del aire que nos rodea. Segundo, ¿verdadero o falso? ¿El maíz y la soja son leguminosas? Y ahora complete el espacio. Algunas de nuestras reservas de agua son objeto de polución de la agricultura y el nitrógeno. La mayoría de los problemas surgen del estiércol y los... ¿Verdadero o falso? Muchas plantas absorben el nitrógeno que necesitan de la tierra o del agua en la que crecen. ¿Verdadero o falso? Los nódulos que crecen en las raíces de las leguminosas son hogar de bacterias simbióticas. Complete el espacio. Los animales carnívoros obtienen el nitrógeno que necesitan alimentándose de... ¿Verdadero o falso? La mayoría del nitrógeno que consumen las plantas es fijado por los relámpagos. Las emanaciones de los vehículos y de las fábricas agregan gran cantidad de nitrógeno al... Complete el espacio. Muchas plantas necesitan del nitrógeno que haya sido combinado con otros elementos o... Y aquí la última. ¿Verdadero o falso? Cuando los organismos muertos se degradan o se pudren, liberan compuestos de nitrógeno para ponerlos a disposición de una nueva generación.